en representación de la Generalitat Valenciana, y recordar que la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros es vocal en el Observatorio Fiscal de la Comunidad Valenciana, precisamente con Barona, porque Barona es el despacho secretario del patronato de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Muchísimas gracias, señor Calabuig, por hacer la presentación del Fiscal Lab de hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Yo solamente quería trasladarles unas breves palabras. En primer lugar, trasladarles el saludo del presidente de la Generalitat y a continuación, pues desde luego agradecer a la Fundación de Estudios Bursátiles su trabajo en nuestra comunidad y desde luego pues reconocer su labor para mejorar la formación de nuestros directivos, lo que desde luego siempre es un elemento fundamental para la competitividad de nuestra economía y también, por supuesto, para contribuir al progreso social en unos momentos sin duda complejos. Decir, por otro lado, que desde luego la pandemia ha causado grandes cambios en nuestra sociedad, cambios muy profundos, que evidentemente se han superado resistencias para el mundo online, el mundo electrónico en todos los ámbitos. Lo es en el trabajo, donde se ha eh, desarrollado, desde luego, ya como casi normal que una parte de nuestra población y nosotros mismos en una parte de nuestro tiempo teletrabajemos. También se ha impulsado de una manera muy determinante en el ámbito de la educación e incluso de la asistencia sanitaria y, por supuesto, ha supuesto también un salto adelante muy importante en el comercio electrónico. Yo creo que, por lo tanto, quiero, desde luego, felicitarles por estas jornadas, que sin duda son de la máxima actualidad. Es un momento de cambios profundos y desde luego, es necesario adelantarse a ellos. Y, bueno, en todo caso, ahora estamos ante el establecimiento ya muy próximo de un sistema europeo de IVA único, más simplificado. Que bueno que la Comisión, desde luego, quiere reducir el fraude tributario, es uno de esos objetivos. Quiere, desde luego, además, dar una respuesta a una situación de, como les decía, de grandes cambios y extensión de las ventas online en los últimos tiempos, especialmente durante la pandemia. Yo creo que es muy adecuado, por tanto, realizar estas jornadas en un momento en el que va a entrar en vigor esta normativa, que va a necesitar cambios prácticos en las empresas, que va a tratar, desde luego, de simplificar los trámites, de optimizar la tributación con reglas claras para todos los Estados miembros y, desde luego, estamos seguros y esperamos, sinceramente, que estas nuevas normas puedan servir para aprovechar, para que todas las empresas puedan aprovechar en mejor medida, en mayor medida, el mercado único y también facilitar su competencia más allá de la propia Unión Europea. Decirles que, de todas maneras, estamos, como les decía, en un tiempos de cambio muy profundos. La Unión Europea ha tomado decisiones trascendentales que yo creo que van a impulsar claramente la actividad económica en nuestra sociedad. En este sentido, la respuesta a la crisis social y económica de la pandemia a través del programa de recuperación, el llamado Next Generation European Union, el programa Futura Generación Europea, va a ser, desde luego, una transformación extraordinaria. Piensen ustedes que el impulso en toda la actividad económica y, por supuesto, en el ámbito electrónico va a ser fundamental. Para el próximo periodo de la Unión Europea, periodo presupuestario, hay previsto un presupuesto de más de 1 billón de euros ordinariamente y con este programa se le han añadido 750.000 millones más, lo que evidentemente supone un esfuerzo extraordinario que va a tener un impacto en nuestra sociedad y, en ese sentido, desde luego, el comercio electrónico y todos los ámbitos, pero el comercio electrónico particularmente va claramente a verse beneficiado, a tener un impacto claro. Finalmente, decir que esto evidentemente va a suponer la necesidad de una nueva fiscalidad europea, pues más justa. Va a suponer también que las tecnológicas van a tener que aportar también su contribución a la sociedad.
Y en todo caso, yo finalizo aquí deseándoles mucho éxito en estas jornadas. Hay extraordinarios expertos. Desde luego, pues felicito especialmente al moderador, a Federico Barona, desde luego por su larga experiencia y su prestigio, así como a todos los participantes que seguro que nos van a ilustrar con los cambios reales y efectivos que se van a producir a partir del mes de julio. Muchísimas gracias y mucho éxito en la jornada. Muchas gracias, don Joan. Si les parece, lo que podemos hacer es, don Javier Sánchez nos hace la exposición y ustedes van haciendo las preguntas por el chat que tenemos habilitado, y al final de la exposición yo le paso las preguntas a Javier, don Javier las contesta y luego yo les comentaré 4 o 5 cosas prácticas para el 1 de julio, si todo marcha bien, podamos empezar con este tema sin muchos sobresaltos. Vale, pues sin más paso la palabra a don Javier Sánchez, y sabes, Javier, que tienes como aproximadamente 45 minutos, una cosa así. Y luego empezamos con el turno de palabras. Perfecto. Pues, bueno, antes de empezar a hablar de IVA, muy brevemente, lo que quería es agradecer a Federico Barona y a Barona Abogados y también a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros la invitación para estar en Valencia, aunque sea virtualmente. Es una tierra a la que tengo enorme afecto, y todo lo que me permita acercarme a Valencia, aunque ya digo, de esta forma un tanto peculiar, pero es en la que estamos, pues es algo que agradezco y agradezco mucho. Así que vaya por delante el agradecimiento. Y sin más dilación, pues vamos a pasar a explicar pues el régimen que se prevé a partir del 1 de julio, de este año, o sea, es inminente, y que, bueno, pues que merece la pena que estudiemos, intentando aportar la visión más práctica posible de la que sea capaz de aportar, donde hablaremos, pues brevemente del contexto, de los antecedentes, es decir, de todo esto, de dónde viene y a qué responde, que es algo que merece la pena que comentemos. En segundo lugar, explicaremos también lo que es la tributación sustantiva, material, esto es, cuáles son las reglas de fiscalidad o de tributación por IVA, que es de lo que estamos hablando, que van a ser aplicables a partir del 1 de julio, que es dentro de menos de 2 meses. En tercer lugar, y no menos importante, explicaremos los sistemas de liquidación, esto, cómo se hace para pagar los impuestos que habrá que pagar cuando se apliquen todos estos sistemas, y algún comentario adicional que no me he sustraído a realizar, pues habida cuenta de que estamos en 2021 y alguna que otra cosa ha ocurrido que en el ámbito de las operaciones internacionales es importante, en particular el Brexit. A título de recordatorio será algo muy breve. El contexto y antecedentes en el que se sitúa todo esto que estamos explicando es un contexto que viene de antiguo y que en todo momento, desde el punto de vista del IVA, se dirige al mismo objetivo, y es intentar, en la medida de lo posible, procurar que la aplicación del IVA en las operaciones internacionales se aproxime al lugar de consumo. O sea, lo que se pretende, hablando de operaciones con particulares, que es donde el tema es más complejo, lo que se pretende es que yo, particular, residente en Madrid, residente en Valencia, residente en Castellón, Alicante, en fin, donde sea, si recibo mercancía o si recibo servicios, tribute por IVA en la hipótesis de que efectivamente yo, particular, residente en Valencia, en la hipótesis de que así fuera, voy a consumir dichos bienes o servicios en Valencia, que es donde vivo. Eso es el objetivo y eso es lo que se procura y se persigue en todo momento. Con un elemento adicional que es muy importante, y es que los sistemas de tributación tienen que combinarse con sistemas gestores que hagan posible que esto se aplique sin que la carga fiscal que se le eche encima a las empresas sea exorbitante. Entonces, lo que se ha buscado siempre, y todo esto es un movimiento paneuropeo, no es algo en el que España ha ido sola, en este punto en particular, lo que se ha procurado siempre es combinar de una mano la tributación en el estado de consumo con, de otra mano, la facilidad en la aplicación del impuesto, de forma tal que la empresa que se dedica a trabajar en Internet pues no se tenga que poner a presentar declaraciones en 27 países distintos, teniendo que buscar 27 representantes, en fin, una locura. Entonces, ese ha sido el objetivo que se ha buscado.
En lo que se refiere a los servicios prestados por vía electrónica, los servicios electrónicos, esto pues se inició en 2004, y no está mal la fecha, 2004, hace ya 17 años, un camino que culminó en 2015, con alguna modificación introducida en 2019, pero en fin, en lo que se refiere a las prestaciones de servicios, esto ya estaba hecho, ya estaba definido, y con alguna excepción muy menor, los servicios prestados por vía electrónica, al igual que las telecomunicaciones o los servicios de radiodifusión, ya tributan donde esté el cliente. El cliente particular, estamos hablando siempre de ventas a particulares. Las ventas a empresas tienen otras reglas y funcionan por principios distintos, que conducen a lo mismo, pero a través de mecanismos diferentes. Bueno, pues lo que se hace ahora, a partir del 1 de julio, en una directiva que se aprobó a finales del 17, es cierto que se ha venido a poner en práctica y a transponer tal y como estaba, bueno, inicialmente se previó que esto se transpusiera el 1 de enero de este año, solo que la pandemia pues recomendó una moratoria de 6 meses que se acordó en la Unión Europea y que evidentemente España pues ha respetado. Entonces, lo que se ha hecho ahora, ha sido culminar este proceso en lo que se refiere a mercancías, de forma tal que, pues con una serie de cuestiones que comentaremos dentro de un momento, lo que se hacía ya para servicios se traslade al intercambio internacional de mercancías. Insisto, y esto es muy importante que lo tengamos claro para evitar equívocos, siempre en lo que se refiere a ventas a particulares. No estamos hablando de ventas entre empresas, por consiguiente, pues no hay ningún tipo de cambio derivado de toda esta operativa que estoy señalando ahora en las operaciones entre compañías, entre empresas, las entregas intracomunitarias, las importaciones, las exportaciones, todo lo demás sigue funcionando como hasta ahora. Donde hay cambios es en las ventas a particulares, que es donde había disfunciones con las que se pretende acabar. ¿Cuáles son las reglas de localización que se aplican a partir del 1 de julio? Algunas de ellas ya vigentes, pero que, en fin, que conviene repasar de forma conjunta. Bueno, pues son las que contamos a continuación, en las cuales quizá es interesante tener presente que lo que se pretende, aparte de hacer operativo el sistema, son dos cosas, que son, por una parte, luchar contra el fraude. Evidentemente, el fraude fiscal es una lacra que todos los países intentan minimizar. Erradicar es imposible, pero sí que por lo menos reconducirlo en la medida de lo razonable, pero a la vez también, y esto es importante tenerlo presente, lo que se pretende es procurar que haya unas condiciones de competencia que sean equivalentes para todo el mundo. De forma tal que si yo me compro esta camisa en una tienda física en Valencia, pague mi IVA al 21%, que es lo que manda la ley española y punto, y si lo que ocurre es que esa camisa me la mandan a través de una plataforma procedente de Italia, pues pague, si esa camisa se va a consumir aquí, pues el IVA español al 21%, y si la camisa llegara procedente de Estados Unidos, comprada a través de una plataforma, pues esa camisa pague también ese 21%. Eso es lo que se intenta. De forma tal que el empresario minorista que tiene su tienda en Valencia, en Castellón, donde ustedes quieran, no se vea en peores condiciones de competencia que esa plataforma que distribuye camisas y que se aprovecha de las dificultades que pueda haber en otro orden de cosas para vender sus casas sin IVA, cosa que el empresario que está allí localmente situado y establecido no puede hacer, pues por razones obvias que no hace falta ni explicar. Esa es la segunda pretensión que, desde el punto de vista de un impuesto que hace de la neutralidad uno de sus principios más importantes, creo que es conveniente que lo tengamos claro. Los servicios prestados por vía electrónica, repito, ya tributan donde está el cliente desde hace tiempo. El único matiz, y ese es un matiz que es conveniente tenerlo presente, pero que tiene un efecto práctico que no es especialmente relevante, es que a las pymes, a las pequeñitas empresas, a las empresas que tienen un volumen de operaciones fuera de su país de establecimiento de menos de 10.000 euros, pues se les evita el problema de tener que estar repartiendo el IVA por todos los países de la Unión Europea. Por consiguiente, si lo que hay es una startup, como llaman ahora a las empresas nuevas, que inicia su actividad en Valencia, en Alicante o en Cuenca, donde ustedes quieran, y esta empresa pues empieza a tener clientes fuera de España, pues en Portugal, en Francia o en Italia, a esa empresa, mientras que ese volumen de operaciones fuera de su país no exceda de los 10.000 euros, se le permite que siga tributando en su estado de establecimiento, pues en este caso España. Esto es lo mismo para toda Europa, con lo cual exactamente igual funcionaría para Alemania, para Francia o para Italia. Ese es el planteamiento.
A título de recordatorio y no con otra pretensión, pues únicamente sí que señalar que el servicio que se entiende prestado por vía electrónica es aquel que se proporciona a través de Internet, pero que a veces es un servicio altamente automatizado. A veces la gente se confunde y pregunta y dice, oye, entonces, si yo me pongo en contacto con mi abogado a través de Internet o tengo una videoconferencia, ¿eso es un servicio electrónico? Y digo, no, el abogado es un ser humano y por consiguiente, pues no es un servicio electrónico, es un servicio en el cual, pues, en lugar de llamar por teléfono, pues tienes una reunión por Zoom, por Teams o por la aplicación que sea, que siempre es más cercana, pero no deja de ser un servicio distinto, no es un servicio electrónico. Repito, aquí no ha habido cambios, no creo que merezca la pena que nos detengamos más. Donde se producen los cambios es en las operaciones realizadas a través de Internet, en las cuales hay una contratación a través de Internet, pero lo que es el suministro es offline, es fuera de Internet. Estamos hablando ya de que yo me compre, pues como decía antes, esta camisa que llevo puesta y la compro a través de Internet, pues en una plataforma o en la propia página, la sede electrónica de la empresa minorista que me vende pues esta camisa, pues como puede venderme cualquier otra cosa, porque el comercio electrónico, como decía el señor Calabuch, pues evidentemente ya había crecido y en buena lógica la pandemia ha hecho que se desarrolle todavía más. En cuanto a ventas interiores no hay cambios, entonces eso sigue como hasta ahora, no hay ningún tipo de matiz. Hay dos modificaciones que son las relevantes, que parten de la definición de dos conceptos, bueno, pues algo distintos en algún caso, y sobre todo de una ficción que es importante. En cuanto a las operaciones intracomunitarias, las ventas a distancia siguen siendo las que eran. Esto es, la venta a distancia es aquella en la cual una empresa de un estado de la Unión Europea le vende mercancía a otra empresa, perdón, a un particular de otro estado. De forma tal que una empresa de Valencia vende mercancía, vende bienes, entrega bienes a clientes que están en Portugal, en Francia, en Italia o en Alemania. Eso es una venta a distancia. Estamos hablando de ventas a particulares en las cuales pues, el riesgo del transporte se asume por parte de quien vende y eso pues, es lo que da lugar a esto que estoy explicando. El matiz o cambio es doble. Por una parte, hasta el 30 de junio lo que hay es un nivel, o sea, lo que hay es un régimen de umbrales que cada país de la Unión Europea define como considera oportuno, de forma tal que esa empresa de Valencia que vende camisas, como decía, pues tiene que estar pendiente de cuál es el umbral en Portugal, en Francia, en Italia y ver si lo supera o no, para ver si va a tener que tributar allí o no, lo cual pues implica, bueno, algo que tiene su cierta complejidad. Bueno, pues eso se sustituye por un umbral que es común a toda la Unión Europea. Es el umbral de 10.000 euros al que me refería antes, de forma tal que la empresa valenciana a la que me estaba refiriendo, que vende camisas por Internet a clientes de toda Europa, puede tributar en España a condición de que las camisas que vende por toda Europa no superen los 10.000 euros. Es un umbral pequeño, evidentemente eso es así, porque se acompaña con una medida de simplificación en cuanto a la liquidación del impuesto que después comentaremos. El planteamiento en todo caso es este, es decir, usted, empresa valenciana, empresa española, va a poder tributar en España siempre que sus ventas fuera no superen los 10.000 euros, umbral que es común a los servicios a los que me refería antes. De forma tal que hasta 10.000 euros se puede vender con IVA español, a partir de los 10.000 euros habrá que vender con IVA francés, alemán, italiano, portugués o el que corresponda. No británico, evidentemente, porque el Reino Unido salió de la Unión Europea el 1 de enero, como todos sabemos. Con el añadido, evidentemente, de que si en lugar de ser camisas, por ejemplo, fueran naranjas, y perdónenme por el tópico, pero evidentemente pues habría que tener presente cuál es el tipo impositivo aplicable a los productos alimenticios en el país de destino, de forma tal que la empresa que vendiera naranjas por Internet pues tendría que investigar cuál es el tipo aplicable a la venta de naranjas en Francia, en Italia, en Alemania, con todo lo que ello implica, que no es poco, porque evidentemente los tipos impositivos cada país los establece como le parece oportuno. Esto entra en vigor el 1 de julio y, por consiguiente, a partir del 1 de julio es cuando hay que hacer ese seguimiento. En cuanto se superen los 10.000 euros de ventas fuera de la Unión Europea, fuera del país de establecimiento, pero dentro de la Unión Europea, hay que pasar a tributar en destino en los términos que explicaba. Este régimen que estoy explicando se combina con una posibilidad de ingresar todo ese IVA que habrá que pagar en Francia, Italia, Alemania, Eslovenia, Grecia o donde sea, en España,
de forma tal que sea la agencia tributaria la que se encargue de enviarlo a los países de destino. O sea, eso es por lo que ahora es cuando se ha adoptado esta decisión, pues porque es cuando se ha considerado que el desarrollo electrónico e informático de las administraciones tributarias de los demás países de la Unión Europea y también de España, pues permite que esto se pueda hacer de forma que sea operativo. Hasta ahora, pues, ese desarrollo electrónico no era tal, no se había conseguido el consenso en este punto, ahora es cuando se ha podido culminar esta tributación en destino a la que antes me referí y que es importante. Y después nos vamos a la segunda cuestión en relación con el comercio offline y que es importante, que es el tema de la mercancía importada. La mercancía que se comercializa dentro de la Unión Europea ya estaba pagando IVA, con lo cual es cierto que había una distorsión, porque se producía pues una cierta desviación del tráfico, o se podía producir una cierta desviación del tráfico cuando se tributaba en origen y no en destino, pero no había un problema de fraude fiscal. Quizá había un problema de no tributación donde se consideraba deseable, pero no de fraude. En el caso de las importaciones el tema es más delicado, porque lo que había, bueno, y todavía hay, porque estamos a 4 de mayo, pero en fin, lo que había era una exención que estaba dispuesta para los pequeños envíos comerciales, era una exención que se establecía en el artículo 34 de la ley del IVA y que permitía que la mercancía no comunitaria entrara en la Unión Europea exenta de IVA siempre que su valor no superase los 22 euros. Es un valor reducido, pero que, bueno, es el que establecía la norma. ¿Qué problema planteaba esta exención? Pues planteaba dos problemas. El primero, que incluso siendo 22 euros se podía producir una desviación del tráfico porque hubiera empresas que buscasen esta exención de manera inadecuada y distorsionasen con ello a la competencia. No ¿Puede no compensar el transporte? Pues depende de cómo se organice el transporte, como saben ustedes mucho mejor que yo. Y el segundo problema que se planteaba es que esto hace 30 años, pues evidentemente mercancías que pudieran llegar de fuera de la Unión Europea, pues no eran las que son ahora, con el desarrollo de las ventas por Internet y con la facilidad que hay, con todo el desarrollo que ha habido en materia de logística y en fin, pues el problema, el agujero presupuestario, por así decirlo, era diferente, ¿de acuerdo? Agujero presupuestario se acrecentaba con la imposibilidad o dificultad, según como lo quieran ustedes ver, de las administraciones de los Estados de la Unión para controlar que realmente esa mercancía que se declaraba exenta superaba o no el umbral de 22 euros que estoy explicando. O sea, cuando llegaba un paquetito a la aduana del puerto de Valencia, del puerto de Algeciras o del aeropuerto de Madrid, ver si efectivamente superaba o no este importe que estoy explicando era complejo y esto es aplicable en España como es aplicable en cualquier otro país de la Unión Europea. Entonces, había un problema y lo que se ha hecho ha sido resolverlo estableciendo dos cosas. La primera, que es el régimen de tributación que explicaremos dentro de unos minutos, y la segunda es estableciendo una ficción, una mentira, vamos a decirlo así, fiscal, en la cual se entiende, para intentar que el sistema sea operativo, se entiende que esa plataforma, yo creo que no es necesario dar nombres de marcas y tampoco es conveniente, pero todas las tenemos en la cabeza. Esa plataforma que propicia la venta de mercancía importada a la Unión Europea procedente de fuera de ella, bueno, pues se entiende a partir del 1 de julio que esa plataforma compra y vende esa mercancía, ¿de acuerdo? De forma tal que cuando yo, otra vez me utilizo como ejemplo, particular residente en Valencia, compro esta camisa que me envían desde Reino Unido, por ejemplo, que ya no es Unión Europea, bueno, pues esa plataforma a través de la cual efectúo la compra se entiende que es la que compra y vende la camisa que yo estoy recibiendo en Valencia, que es donde vivo, ¿de acuerdo? Esto es así tanto si la plataforma efectivamente compra y vende, como si la plataforma sencillamente es un gestor en nombre ajeno de la venta a la que me estoy refiriendo. La norma del artículo 8 bis, que es transposición del derecho de la Unión, esto se aprueba para toda la Unión Europea, la norma lo que establece es la ficción de que esa plataforma compra y vende. ¿Para qué se establece esta ficción? Bueno, pues se establece esta ficción evidentemente para poder perseguir fiscalmente a esa plataforma de forma tal que sea esa plataforma la que efectivamente tenga que pagar el IVA correspondiente a esta operación. ¿De acuerdo? Es lo que se pretende. Si no, pues sería bastante complicado perseguir al particular que compra la camisa, porque somos muchos, o perseguir al vendedor que está en Reino Unido, en Estados Unidos o en Japón, porque, bueno, pues incluso jurídicamente puede ser imposible. Se entiende que la plataforma compra y vende y a partir de aquí será la plataforma
la que tendrá que pagar el IVA de esa venta que se localiza donde se encuentre el cliente o particular que recibe la camisa. Para evitar la doble imposición, para evitar que la plataforma tenga que pagar el IVA cuando recibe la camisa y en el territorio de la Unión Europea y posteriormente cuando la vende, repito, la ficción es la que hay esa compra-venta en cadena, lo que se hace es que la entrada de la camisa se exime, de hecho se establece un nuevo supuesto de exención en el artículo 66.4 de la ley del impuesto, de forma tal que cuando la plataforma recibe el envío que va con destino a Javier Sánchez Gallardo, que vive en Valencia, en la calle que ustedes quieran, bueno, pues la entrada de la camisa está exenta de IVA, artículo 66.4, a condición de que la plataforma o el intermediario que trabaje para ella, después lo vemos, pues efectivamente se haya dado de alta en el régimen especial que se prevé para ello y, bueno, pues de alguna manera se tenga el control de que efectivamente la importación estará exenta, pero la posteriormente tributará. ¿De acuerdo? Con lo cual, repito, si yo me compro una camisa, unos zapatos, una corbata, en fin, lo que ustedes quieran, procedente del Reino Unido, lo que se entiende es que cuando entran, llegan al puerto de Valencia, pues hay una importación, esta importación no se ha modificado en cuanto al hecho imponible, la entrada de esa mercancía procedente de fuera de la Unión Europea es una importación, esa importación que se despachará por parte de la plataforma porque el particular está esperando a que le llegue la camisa en su domicilio y nada más, bueno, pues esa importación está exenta a condición de que la plataforma a la que nos estamos refiriendo se haya dado de alta en el régimen especial que estoy explicando en España o en cualquier otro país de la Unión Europea y se tenga la certeza de que esa plataforma va a tributar por la posterior venta. Esa venta es la que la ley del IVA, igual que la directiva comunitaria, se inventa para de esta forma pues hacer posible que se pueda controlar la tributación de esa llegada masiva de camisas, de zapatos, de corbatas o de lo que ustedes quieran, cualquier tipo de mercancía que llegue a la Unión Europea y que se va a controlar de esta forma. La exención que estoy explicando y el régimen que estoy señalando es un régimen aplicable y esto es muy importante que lo tengamos claro, para ventas efectuadas a particulares. O sea, por favor, no mezclemos esto con las ventas a empresas. O sea, la empresa de Valencia o de Alicante o de donde ustedes quieran, que recibe una partida de madera procedente de Brasil y que va a utilizar en la fabricación de mobiliario, esa empresa no se va a ver afectada por todo esto que estamos explicando. Todo esto es aplicable únicamente a ventas a particulares, ¿de acuerdo? Ventas de mercancía de menos de 150 euros, que son las que se pueden despachar con determinadas facilidades y que plantean estas dudas que estoy explicando. Algo ha pasado porque he perdido la presentación. Entonces, no sé si alguien ha hecho algo raro o qué, pero el caso es que la presentación que estaba viendo, la mía, sí. He dejado de... Sí, se ha perdido. No sé, ahora nos la pondrán desde la fundación. Ya está. Vale, ya la tienes, Javier. Aquí ha aparecido, pues, muchas gracias. No, era pues por no perder el hilo de lo que estábamos comentando. Entonces, bueno, lo que estaba explicando es, para la tributación de todas estas operaciones, insisto, la filosofía que hay es siempre la misma. Yo, particular residente en Valencia, que compro una camisa, lo que se pretende es que pague el 21% del precio de esa camisa con independencia de dónde venga. Si la compro en una tienda en la calle Colón, pues el 21% sobre el precio de venta, como toda la vida. Si la camisa me la mandan desde Italia, pues el 21% con el régimen de ventas a distancia que les he explicado, salvo que la empresa vendedora fuera una microempresa, la empresa italiana va a tener que pagar el IVA en España y repercutírmelo, con un régimen de facilidades que explicaremos justo a continuación. Y si lo que ocurre es que la camisa que me estoy comprando es importada, pues con el invento que les acabo de trasladar, que supone que la llegada de la mercancía de la camisa procedente del Reino Unido estará exenta, pero únicamente en la hipótesis de que la empresa que efectivamente hace todos los trámites, que es esa plataforma a través de la cual la he comprado, se haya dado de alta en este régimen especial, que es el que va a permitir que efectivamente pues la agencia tributaria española o la de los demás estados de la Unión Europea tengan el control de que efectivamente la operación va a tributar como es debido. Si esta misma plataforma que estamos explicando lo que estuviera haciendo fuera ventas interiores,
pues lo que ocurre es que esas ventas interiores darán lugar, interiores dentro de la Unión Europea me refiero, darán lugar a la aplicación del régimen de ventas a distancia o incluso de una venta interior, por la cual sería la propia plataforma la que me tendrá que cobrar el impuesto. O sea, que en ese sentido, pues no hay en este punto más. Digamos que no hay agujeros en la norma, por lo menos tal y como está diseñada. Esta es una norma que se aprobó el martes pasado. La verdad es que esta sesión no ha podido venir en mejor momento. Todo esto es un decreto ley que es el 7/2001, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el miércoles pasado, el 28 de abril. Entonces, pues es una norma muy reciente que está pendiente de un desarrollo reglamentario que se hará y a cuyo detalle, evidentemente, habrá que estar. Como anunciaba anteriormente, todo este dispositivo se completa con una serie de sistemas de liquidación que lo que pretenden es hacer que esto, que en la teoría está muy bien, pero luego hay que aplicarlo, bueno, pues que esto se pueda aplicar de la manera más operativa posible para las empresas y que también las administraciones fiscales pues lo puedan comprobar pues con un esfuerzo razonable y que sea justificado, ¿no? Entonces, para eso se monta una serie de regímenes especiales, algunos de los cuales ya existen y algunos otros nuevos, que son los que les paso a explicar. Son regímenes de mini ventanilla única, la expresión en inglés es mini one stop shop, y bueno, pues son los que hay a partir del 1 de julio que van a funcionar para todas estas operaciones. Hay varios, de hecho 4, o sea que el tema tiene su particularidad. El primero de ellos es el aplicable a los servicios prestados a distancia, los servicios prestados por vía remota. Este es el más antiguo de todos, es el que se aplica desde el 1 de julio de 2004, ya no me equivoco, hace ya 17 años prácticamente, y lo que ocurre es que este sistema que se previó en su momento, en 2004, insisto, únicamente para los servicios prestados por vía electrónica, después se abrió en 2010 para los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión y ahora ya se termina de abrir a cualesquiera prestaciones de servicios, de forma tal que a partir del 1 de julio, perdón, cualquier empresa no comunitaria, esto es, que no esté establecida en la Unión Europea y que preste servicios a particulares que sí que lo estén aquí y que, por tanto, pues tenga que cobrar el IVA correspondiente a esos servicios que se están prestando a particulares residentes en la comunidad o en la Unión Europea, bueno, pues esa empresa puede acceder a este sistema e ingresar el IVA de todos los estados de la Unión Europea en el país de la Unión Europea que de su preferencia, el que más oportuno le parezca. Aquí la modificación que se establece es importante, pero desde el punto de vista práctico poco relevante, porque lo único que se hace es abrir este sistema a cualesquiera prestaciones de servicios que puedan tributar aquí. No es fácil encontrar ejemplos de servicios localizados aquí, prestados por empresas no establecidas a particulares residentes aquí, pero por poner algún ejemplo, pues se me ocurre el caso, evidentemente en el mundo pandémico en el que todavía estamos, espero que por poco tiempo, como todos, no sencillo, pero se me ocurre el caso, por ejemplo, de la organización de un concierto. Imaginemos que, pues cuando toque, cuando se pueda, y con las medidas que procedan, hay un concierto que se celebra, pues, ¿qué digo yo?, en la Plaza de Toros de Valencia, ¿no? Entonces, pues el promotor es un empresario británico, no comunitario. Bueno, pues si ese empresario británico contrata, pues, un artista o grupo de artistas que van a actuar en la Plaza de Toros y se da la circunstancia de que quienes van a asistir a ese concierto serán particulares o incluso aunque sean empresarios, pero van a asistir a título particular, bueno, pues ese empresario al que nos referimos va a tener que cobrar e ingresar IVA español por ese concierto, bueno, pues ese empresario británico y, por tanto, no comunitario podrá ingresar el IVA a través de este sistema sin necesidad de tener que venir a España, darse de alta y demás, sino que lo podrá hacer a través del sistema este que estoy explicando, por vía electrónica y sin más dificultad. Estamos hablando de la entrada al concierto físico, por tanto ya no es un servicio electrónico, es un servicio de asistencia a un evento pues en el cual hay un artista que actúa en la Plaza de Toros y la gente va a verlo. Bueno, pues eso es lo que se va a poder hacer tributar de esta forma que les estoy explicando sin más matices. La diferencia es que que no es un servicio electrónico, hasta hoy no se puede hacer pagar, no se puede ingresar el impuesto de esta forma que estoy explicando. A partir del 1 de julio, sí. Entonces, esa es la diferencia que se introduce y ya está. ¿De acuerdo? Por lo demás, si este empresario británico o de cualquier otro país, no comunitario, insisto, porque si fuera comunitario ya lo puedo hacer desde su país.
bueno, pues si tiene alguna cuota de IVA que hubiera soportado aquí, si fuera el caso, pues puede pedir la devolución como no establecido, siempre que se trate de cuotas relacionadas con este evento, y en tal caso no se ve exigido el requisito de reciprocidad. El requisito de reciprocidad con el Reino Unido no se aplica, por ejemplo, pero con Estados Unidos sí, porque en Estados Unidos no se devuelve el IVA a los no comunitarios. Bueno, pues ese es el matiz, que tampoco es nuevo, con lo cual, en este régimen de los servicios, la única modificación que hay es que se abre a cualquier tipo de prestación de servicios y, evidentemente, también se prevé la posibilidad de que se pudiera aplicar un tipo reducido si fuera el caso. ¿De acuerdo? Es un régimen que no tiene muchos más matices. El segundo régimen especial que se prevé este sí que es completamente novedoso y es el que se prevé para las plataformas electrónicas que hacen ventas a distancia de bienes importados. Es esa plataforma a través de la cual pues yo compro camisas que me mandan desde Reino Unido. Pongo el ejemplo Reino Unido por cercanía geográfica. Bueno, pues insisto, lo que se pretende es que se pague aquí y lo que se prevé es que esa plataforma, para que pueda aplicar este régimen que estoy explicando, que es el que le permite importar con excepción de IVA y después pagar el IVA en España, pues lo que se exige es que o bien la plataforma esté establecida aquí, tenga aquí su sede de actividad o un establecimiento permanente, o en caso de que no lo tenga, que designe a un intermediario, un representante, o lo que en la jerga comunitaria se le llama intermediario, que deberá estar establecido aquí. Cuando digo aquí, quiero decir en la Unión Europea, y este va a ser el que pues, se encargará de la liquidación del IVA en las ventas interiores, se encargará también de la justificación de la inclusión de esta empresa en el régimen especial que estoy explicando para que no le cobren el IVA a la importación, pero a la vez también, y esto es conveniente que se tenga claro, este intermediario es el que va a ser responsable y titular de la relación jurídico-tributaria. Es una cosa parecida, por utilizar un símil que ya conocemos, del agente de aduanas que actúa en representación indirecta, esto es en nombre propio en la importación. No lo digo por desanimar a nadie, ni no es mi cometido, pero sí que es conveniente que tengamos claro que cualquier responsabilidad tributaria le corresponde a esta persona que pueda estar actuando como intermediaria. ¿De acuerdo? En cualquier caso, el régimen es sencillo, el intermediario, razonablemente será quien lo haga así de forma mayoritaria, será el que dará de alta a su cliente americano, japonés, brasileño, colombiano o de donde sea. A ese intermediario le proporcionarán un número de identificación específico para su cliente. Evidentemente podemos tener un gestor de este tipo de actividades que trabaje para diferentes clientes. Bueno, pues tendrá un número de identificación fiscal para cada uno de ellos, porque va a estar actuando en representación de esos terceros, que son los que efectivamente van a estar vendiendo a través de la plataforma. Y bueno, pues lo único que ocurrirá será que cuando llegue la mercancía, la importación estará exenta y la posterior venta será la que tributará como tal. Esta posterior venta se tendrá que incluir en autoliquidaciones mensuales. Lo dice en la transparencia, lo tienen ustedes ahí, está a su disposición. Autoliquidaciones mensuales que se tienen que presentar en el mes siguiente al mes de la importación. Bueno, el devengo se entiende producido cuando se acepta el pago por parte del cliente. Hay alguna regla por ahí que lo prevé en el artículo 75. Y lo que se dispone en tal caso es que el intermediario será el que tendrá que cumplir todas las obligaciones formales de alta ante la agencia tributaria, si fuera el caso de España o de otro país de la Unión Europea, de justificación de ese alta una vez que se produzca la importación para que efectivamente se aplique la exención que estoy señalando, y de declaración de las operaciones correspondientes a esas ventas ficticias a las que me he referido anteriormente, pues con periodicidad mensual, declarando el IVA correspondiente a cada país de la Unión Europea y con el tipo impositivo aplicable. He puesto el ejemplo de las camisas, normalmente la ropa pues tributa a tipo general, ¿de acuerdo? Pero cuidado, por ejemplo, porque hay algunos países de la Unión Europea en donde la ropa infantil pues tiene tipo reducido. La comida, pues en España todos sabemos pues que la comida los alimentos tributan al 10%, excepto determinados productos que tributan al 4%. Pues si luego estuviera recibiendo de Colombia o de Brasil, por ejemplo, fuera fruta tropical, pues evidentemente el tipo impositivo que me tendrían que aplicar
es el 4%, exactamente igual que si voy a comprar esa fruta pues al mercado municipal de Valencia o al de Alicante o pues, al mercado central o lo que corresponda, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema es este que estoy señalando, con un modelo especial de declaración y un sistema informático que está pendiente de desarrollo, pero repito, porque la modificación legal se aprobó la semana pasada y entrará en vigor el 1 de julio en los términos que explicaba. Adicionalmente, si esta plataforma tuviera cuotas soportadas aquí, pues esa plataforma que está, repito, liquidando sus impuestos a través del intermediario, tendría que deducir dichas cuotas, pues como no establecido, repito, con el matiz de que el requisito de reciprocidad no se exige porque así lo establece expresamente la norma, pues para que no se produzca ningún tipo de disfunción. Esta deducción va al margen del sistema que estoy explicando. O sea, el régimen que estoy contando, como de toda la vida ha ocurrido con los regímenes de ventanilla única, son regímenes que únicamente están diseñados para ingresar IVA, no para deducirlo, ¿de acuerdo? Con lo cual, si la plataforma británica, japonesa, americana, colombiana o de donde quieran ustedes, tiene cuotas soportadas aquí, si es que las tuviera, bueno, pues esas cuotas tendría que pedir que se las devuelvan como no establecida, a través del procedimiento pues, que todos conocemos, artículo 119, 119 bis, de la ley del IVA, que, bueno, repito, que ya más o menos tenemos fichado. Hay un régimen adicional que realmente pues no parece que sea la cosa más apetecible del mundo, pero que también se puede aplicar, y es que si en las importaciones que se estén realizando la empresa, la plataforma a la que me refiero, pues no quiere aplicar o no puede aplicar el régimen anterior, pues tiene un sistema de liquidación simplificada del IVA a la importación, que otra vez se vuelve a aplicar a mercancías menos de 150 euros. Esto no es aplicable si yo me compro una Harley Davidson que me mandan desde Estados Unidos. Tiene un valor diferente y ahí porque la aduana sabe perfectamente lo que es y cuánto vale, por lo menos está en condiciones de comprobarlo. Esto estamos hablando siempre de pequeños envíos. Bueno, pues es un régimen especial que en este caso tiene el matiz de que solamente es aplicable a mercancías que tengan como destino territorio IVA, por tanto no funciona a través de los sistemas de mini ventanilla única que hemos explicado antes, y que, bueno, pues lo que pretende es simplificar las cosas para que quienes no puedan aplicar al anterior, con el matiz de que en este caso los tipos reducidos no son aplicables, lo cual es muy llamativo, pero lo dice la norma, así que, bueno, pues hay que tenerlo presente. Y finalmente, pues el último que he dejado para el final, porque yo creo que es el que más interés tiene, es el régimen de la propia Unión, lo que hemos explicado antes, unos regímenes que están previstos para no comunitarios, que actúan con un intermediario o no. Hemos explicado una serie de reglas de importaciones, de exportaciones, pero al principio hablamos de temas de ventas a distancia y de servicios prestados dentro de la Unión Europea. Bueno, ¿eso cómo va a funcionar? Bueno, pues ese es el régimen de la Unión, que ya existía, solo que existía únicamente para servicios, y que lo que pasa es que ahora, pues con alguna complicación adicional, pues lo que se hace es que se abre, y lo que ya estaba funcionando desde 2015 para servicios prestados a distancia, servicios electrónicos y servicios de telecomunicaciones, pues a partir del 1 de julio es aplicable a toda clase de servicios que se presten a distancia, y ahora me explico, como también a las ventas a distancia que se hagan desde España hacia otros estados de la Unión Europea. En cuanto a servicios, ¿qué es lo primero? Bueno, pues es el mismo ejemplo del concierto al que me refería anteriormente. Imaginemos una empresa española que organiza un concierto en Francia, por ejemplo, pues alquila la Plaza de Toros de Nimes, por ejemplo, y organiza un concierto en el cual pues alguien va a actuar y bueno, pues van a asistir particulares, ¿no? Incluso empresarios, pero a título particular. Bueno, pues esta empresa española que tiene que ingresar IVA en Francia lo va a poder hacer desde España, de forma tal que la empresa española podrá ingresar el IVA a la agencia tributaria explicándole que es IVA francés, y la agencia tributaria será la que se encargará de tributar, de enviar ese dinero a la administración tributaria francesa. Lo mismo si se trata de servicios prestados por vía electrónica. Bueno, pues es exactamente igual. O sea, si tenemos una empresa española que presta servicios por vía electrónica, servicios electrónicos de los que decía antes, y que tiene clientes por toda Europa, bueno, pues va a poder tributar a través de este régimen de ventanilla única. Esto ya era así desde 2015, con lo cual aquí no se cambia. El matiz es que desde el 1 de julio este régimen que estoy explicando es aplicable a cualquier servicio
que tribute donde se encuentre el cliente. Pongo el ejemplo del concierto porque, por ejemplo, en el caso de otro tipo de servicios, los de alojamiento, por ejemplo, pensemos en una cadena hotelera española que tiene establecimientos en España, en territorio IVA, pero también tiene hoteles en Francia o en Alemania. Pues efectivamente los servicios de alojamiento van a tributar allí. Lo que pasa es que esos hoteles, con toda probabilidad, sin ella, son establecimientos permanentes, con lo cual esos hoteles pues ya estarán dados de alta y estarán tributando allí. No son servicios prestados a distancia. Ese es el matiz. Quizá lo más llamativo no es esto, lo más llamativo es lo que cuento a continuación. Y es que el mismo régimen que estoy explicando va a ser aplicable a las ventas a distancia de mercancías, ¿de acuerdo? Con lo cual, es que si esa empresa valenciana que vende camisas, repito, como esta que yo llevo, si esta empresa valenciana vende camisas a cliente portugués, a cliente italiano, a cliente francés, a cliente alemán, a fecha de hoy, 4 de mayo de 2021, esta empresa, en la hipótesis de que supere los umbrales que hay en estos países a los que me he referido, esta empresa tendría que darse de alta allí y tributar allí, pues buscando a alguien que le ayude o haciéndolo directamente, pero no hay una forma de hacerlo desde aquí, tiene que hacerlo relacionándose directamente con la administración tributaria del país de destino de los bienes. Bueno, pues esto a partir del 1 de julio cambia, de forma tal que esta empresa valenciana que está vendiendo ropa a clientes particulares de toda la Unión Europea puede ingresar el IVA de la venta de esa ropa en España. De forma tal que, y eso está pendiente de desarrollo, en las próximas semanas se producirá, bueno, pues esta empresa podrá presentar un modelo trimestral, una declaración especial, un formulario especial, el modelo 300, lo que sea, podrá presentar ese modelo, el 365 creo que será, pero bueno, da igual, el que sea. Y esta empresa podrá declararle a la agencia tributaria, oye, mira, agencia tributaria, durante el primer trimestre de 2022 he tenido ventas en Alemania por 20.000 euros, en Italia por 15.000, en Francia por 40.000 y así sucesivamente, evidentemente, pues aplicando en cada uno de estos países el tipo impositivo que proceda en función pues del tipo de mercancía que se venda. Repito, si es ropa, pues, en fin, parece que es razonablemente sencillo pensar que será el tipo general, pero insisto, por ejemplo, si hubiera una empresa que vendiera delicatessen, con perdón del galicismo, y estuviera vendiendo vino, naranjas, jamón, yo qué sé, embutidos, pues se tendría que preocupar por averiguar cuál es el tipo impositivo aplicable a estos productos que está vendiendo a cliente francés, alemán o italiano, lo cual pues no es poca cosa, pero bueno, eso no se ha modificado y la potestad tributaria en cuanto a tipos reducidos no se ha visto, no se ha querido que se viera afectada por esto que estoy explicando. La modificación es esta, la empresa española que va a vender fuera podrá trimestralmente y presentado durante el mes natural siguiente, el primer trimestre de 2022 se presentaría en abril del mismo año, de 2022, el tercer trimestre de 2021, que es cuando esto empezará a funcionar, pues del 1 de julio al 30 de septiembre, perdón, se podrá presentar durante el mes de octubre, todo el mes natural. Esto no deja de ser líos porque el trimestre se presenta del 1 al 20, pero en fin, es lo que hay. Y bueno, pues lo que va a poder hacer esta empresa es decir, pues mire usted, mis ventas en Francia son tantas, en Italia son tantas o en Alemania son tantas, ¿de acuerdo? El régimen de la Unión incluye servicios, lo del concierto en Francia que les estaba explicando, incluye mercancías, ventas a distancia, esto que les estaba contando también, e incluye también ventas a distancia a través de plataformas. Este es el quizás supuesto menos, digamos, más complejo, pero bueno, lo que se pretende también es que esto sea aplicable por plataformas que estén establecidas aquí, que tengan aquí una sucursal o incluso la sede de su actividad. Cuando digo aquí me refiero a la Unión Europea, y que lo que hagan sea comercializar mercancía no importada, porque ahí no estamos hablando de ventas a distancia de bienes importados, estamos hablando de otra cosa. Es un supuesto quizá un poco más raro, pues como quizá también es un poco más raro el tema de las ventas a distancia de mercancía que se mueven entre distintos países. Y alguno de ustedes pues tiene tiempo, paciencia y mucho vicio y se lee los artículos de la ley del IVA que regulan este régimen especial, verán que ahí hay un dispositivo para ventas a distancia cuando proceden de países distintos del país de establecimiento del vendedor. El caso es tal que yo, empresa valenciana,
tengo una mercancía que la tengo en una plataforma logística en Italia y desde Italia la mando a Eslovenia, que quizás es más fácil que mandarla directamente desde España por cercanía geográfica. Bueno, pues ahí hay un régimen previsto en el cual pues yo voy a tener que comunicarle a la agencia tributaria, oye, que esto tributa en Eslovenia, pero ten en cuenta que esta mercancía en particular no procede de España, sino que procede de Italia, donde ya la habré mandado previamente a través de una transferencia intracomunitaria. Repito, ya es un tema de, digamos, de detalle, que bueno, pues que está bien que sepan ustedes que existe, pero la inmensa mayoría, con perdón de la redundancia, de las operaciones van a ser operaciones que procederán del país de establecimiento del vendedor, pues en el caso que les comentaba, la empresa de Valencia que vende ropa desde Valencia, que es donde la fabrica, entiendo, y bueno, pues esa ropa pues acaba en Italia, en Francia, en Alemania, no en Reino Unido, porque en el caso de que fuera Reino Unido, ya de lo que estaríamos hablando es de algo extracomunitario que dará luego una exportación, y en Reino Unido, pues la importación, que es lo que toca desde el 1 de enero de este año, ¿vale? Las declaraciones se presentan por vía electrónica, trimestrales, y bueno, pues con este desglose que les estaba explicando. Adicionalmente, en el caso de que esta empresa valenciana, o de Castellón, donde ustedes quieran, soportara cuotas de IVA en Francia, en Italia, en Alemania o donde proceda, la deducción de esas cuotas, otra vez, igual que les explicaba antes, no se puede hacer a través del modelo que les estoy refiriendo o anunciando, aunque todavía como tal no exista, sino que se tendrá que pedir directamente ante la administración del país de donde se hayan, o en el país de donde se hayan soportado dichas cuotas. Estos regímenes, como les decía, están previstos para ingresar, no para deducir. No porque no se quiera que se devuelva, porque dentro de la Unión Europea no hay especiales restricciones a estos efectos, sino sencillamente por simplicidad. Ya son regímenes complejos, cuando se tiene que tratar de IVA devengado en diferentes países y a diferentes tipos impositivos, y entonces pues lo que se hace es no complicarlo más con deducciones que harían que la gestión fuera bastante más complicada. Yo no tengo nada que ver con la agencia tributaria en el sentido de que no trabajo en ella, con lo cual sí que puedo decirlo con más facilidad. El desarrollo informático de la Agencia Tributaria Española no lo hay en los mismos términos en otros países, con lo cual, pues esto en bastantes estados de la Unión Europea supone un esfuerzo no pequeño. Entonces, pues eso es por lo que se explica, no sé si justifica, pero sí por lo menos explica esta particularidad que estoy señalando. Y por concluir, únicamente a título de recordatorio, en un minuto, porque quiero respetar el tiempo que me ha marcado Federico para respetar la cronología, únicamente dos comentarios adicionales, aparte de todo esto que les he intentado trasladar, que son, por una parte, bueno, a título de recordatorio, el Reino Unido salió de la Unión Europea el 1 de enero de 2021, acabó el régimen transitorio, con lo cual todo lo que tenga que ver con Reino Unido es no comunitario, ¿de acuerdo? Por consiguiente, todos los ejemplos que he puesto en los que he citado empresas británicas, pues evidentemente las citaban tanto que empresas no comunitarias. Entonces, bueno, supongo que quienes se dediquen al comercio internacional pues ya habrán tenido ocasión de percibir las dificultades que supone operar con Reino Unido desde el 1 de enero de este año, probablemente más allí que aquí, pero en fin, en cualquier caso, dificultades. Bueno, pues en este ámbito que estoy señalando, evidentemente la salida del Reino Unido pues también se refleja y por consiguiente las operaciones que se efectúen con Reino Unido están fuera de todo este sistema o si están dentro lo están, pero a título de importación o exportación, no de otro modo. Entonces tengámoslo presente. Y por otra parte, también recordar que el año pasado, en marzo, entraron en vigor lo que se llamaron las quick fixes o soluciones rápidas a determinados problemas del comercio intracomunitario. El decreto, la ley, perdón, por la que se introdujeron, entró en vigor en marzo, que fue justo cuando se decretó el estado de alarma el día 14, con lo cual, pues no es que pasaran desapercibidas, pero sí que evidentemente las prioridades fueron otras, como ha impuesto la pandemia. Bueno, pues lo digo únicamente a título de recordatorio, a la vez que aprovecho para señalar que toda esta operativa, todo este dispositivo que hemos resumido en estos 40-45 minutos, es una operativa o dispositivo, y esto es muy importante tenerlo presente, aplicable a operaciones con particulares. La operativa entre empresas no se ve afectada por todo esto que acabo de explicar, ni por las reglas de tributación que conté al principio, ni por los sistemas de liquidación que he explicado después, ¿de acuerdo? Por consiguiente, cualquier tipo de operación intracomunitaria de importación o de exportación que se efectúe a partir del 1 de julio será exactamente igual
que la que se hubiese efectuado hasta el 30 de junio. No hay modificaciones. Por tanto, pues la operativa que ya se venía aplicando se seguirá aplicando, pues con mayor o menor dificultad, pero como si todo esto que he intentado resumir, pues no se hubiese producido, porque, repito, todas las reglas que estaba explicando son, y todos los conceptos que se enseñan en todo el articulado del decreto ley que modifica la ley del IVA, que no es pequeño, son modificaciones o incidencias relativas a ventas efectuadas para particulares o con particulares, no con operaciones efectuadas entre empresas, ¿de acuerdo? Y yo, pues sin perder la oportunidad de darles otra vez las gracias por su atención y a quienes me han invitado por la invitación, pues no tengo más que decirles. Así que, Federico, Fede, todo tuyo para cualquier pregunta, duda, comentario. Javier, o lo que sea, creo que me he tenido el tiempo, así que... Muchísimas gracias por tu exposición. Evidentemente, esto era un cambio previsto, profundo y necesario, y creo que es la previa a que haya una profunda reflexión sobre las entregas intracomunitarias y todo el mundo ingrese y va en destino de todos los bienes. Pero bueno, eso ya llegará, si tiene que llegar, cuando llegue, que no solo afecta a particulares, sino a todos. Evidentemente, yo tenía luego una pequeña exposición práctica, que no sé si nos la pueden poner, pero cosas que nos tienen que quedar muy claras. Sí, aquí la tenemos. Cosas que nos tienen que quedar muy claras, y voy a ser muy rápido también y paso a las dos o tres preguntas. Afecta solo a particulares, como ha dicho Javier bastantes veces y con toda la razón del mundo. Las empresas ahora tienen dos opciones: seguir registrándose en todos los Estados miembros o registrarse en el régimen de la Unión, que es lo lógico, lo razonable y lo que creemos que tiene que hacer. ¿Se puede utilizar el régimen de la Unión solo para una parte de las entregas incluidas en él? No. El proveedor que haya decidido registrarse en la ventanilla única deberá declarar todas sus entregas y prestaciones incluidas en el régimen de la Unión a través de la ventanilla única. No vale unos sí y otros no. Como hemos dicho también, el modelo 369, no 365, Javier, 369, que está ahora en exposición pública desde el día 31 de marzo. Por lo tanto, no tenemos el modelo aprobado definitivamente, porque no se ha aprobado definitivamente. Es el que se tendrá que presentar trimestralmente, excepto en los regímenes de importación, que será mensual, en el mes siguiente a su vencimiento. Otra cosa importante de mencionar es que si yo estoy dado de alta, por cierto, nos daremos de alta en el modelo 035 y nos daremos de baja en el 035. Si yo estoy dado de alta y no he hecho ventas, lo tengo que presentar cero, como también otros nuevos modelos, pero no dejemos de presentarlo porque tendremos una infracción simple en este caso. Y yo me podré entrar y salir de este régimen voluntariamente 15 días antes de finalizar el trimestre natural anterior a aquel en que el empresario profesional pretenda dejar el régimen, si es el exterior a la Unión o el régimen de la Unión, y 15 días antes del mes natural, si es el régimen de importación. Con lo cual es un régimen en el que yo puedo entrar y salir, pero tengo que comunicarlo a través del modelo 035. Yo de la exposición ya no quiero hablar más, porque el resto de la exposición que ustedes tendrán colgadas habla de las plataformas informáticas estas, que creo que excede a lo que hoy teníamos que hablar. Y sí que quería hacerle un par de preguntas a Javier. La primera es, ¿quién tiene la capacidad de inspección sobre estos IVAs que vamos a declarar? Por ejemplo, una empresa declara un IVA en Francia, un IVA en Alemania, y evidentemente es una cuota que se ingresa. ¿Quién puede inspeccionarme y levantarme consecuentemente un acta sobre esas cantidades si las he ingresado mal? Bueno, las potestades tributarias en lo que se refiere al control de los contribuyentes no se ven afectadas por esto que estoy explicando. ¿Esto qué implica? Pues esto lo que implica es que a las empresas españolas que están establecidas aquí y que realizan operaciones por aquí, quien las va a inspeccionar es la agencia tributaria. A las empresas francesas, pues la Dirección General de Impuestos francesa, y a las empresas alemanas, bueno, pues las autoridades regionales correspondientes o quien tenga por oportuno la normativa alemana. Importante, no obstante, es tener en cuenta lo siguiente, y es que hay una normativa comunitaria no demasiado conocida, pero que es importante que se tenga en cuenta, que es un reglamento comunitario de cooperación administrativa,
en la actualidad es el 904/2010, y que permite que las autoridades fiscales de los diferentes estados colaboren entre ellas. ¿Esto qué implica? Pues esto lo que implica es que si la Agencia Tributaria Española se encuentra con que va a inspeccionar una empresa española que ha hecho ventas a distancia que deberían haber tributado en otros países de la Unión Europea y no lo ha hecho, la Agencia Tributaria Española, a través del reglamento de cooperación que estoy explicando y de un equipo, pues hay una unidad en la Agencia Tributaria bastante grande, por cierto, que es el Equipo Central de Información. Bueno, pues la Agencia Tributaria, a través del Equipo Central de Información, que es la oficina de enlace con otros países, remitirá la información a los países en los que efectivamente esto no se ha hecho correctamente y que serán los que tendrán que practicar la liquidación. Al revés funciona lo mismo. Y esta cooperación entre Estados de la Unión Europea, que sí que estamos más acostumbrados a verla en el ámbito de las operaciones intracomunitarias, oiga, confírmeme que esta imputación que se ha recibido a través de un 349 procedente de Alemania es correcta. Bueno, pues eso obviamente, una vez que todo este dispositivo se ponga en marcha, pues se tendrá que reforzar y estrechar. Pero insisto, y perdón por la extensión, Fede, la potestad tributaria de control no se modifica. Lo que ocurre es que esa potestad es menos nacional de la que se podía pensar, porque a través del reglamento este que estoy explicando, es más, el reglamento incluso permite, cosa que no se hace muy habitualmente, pero permite que se hagan inspecciones conjuntas. Es decir, una empresa española se podría encontrar con que de pronto la inspección de los tributos española pues se ve acompañada por un funcionario francés, alemán, italiano o esloveno en un procedimiento de inspección conjunta que se pudiera estar desarrollando. ¿Vale? Entonces, la inspección, las potestades siguen siendo nacionales, pero con estos matices que indico. Vale, lo has comentado varias veces, pero es porque además lo van a seguir preguntando nuestros clientes. Los IVA soportados en destino no son compensables con esta práctica. O sea, una empresa que acuda a una feria, lo invento, en Alemania, si alguna vez se vuelven a hacer ferias, y soporta unos IVAs allí, tendrá que ingresar en el modelo 369 sus ventas a particulares y pedir la devolución, como lo establecido en Alemania, con el mecanismo correspondiente alemán. Esto es algo que recurrentemente nos van a seguir preguntando, pero que tenemos que tener claro que no. Y evidentemente, un hándicap que empezamos a tener o que vamos a tener es que nos obligan a saber los tipos de IVA en toda la Unión Europea. Y eso, pues, si ya nos cuesta a veces establecerlos en España, pues imagínate en toda la Unión Europea. Oye, y como finalización, una cosa, supongo que esto entrará en vigor en toda la Unión Europea a la vez, ¿no? Entrará en vigor el 1 de julio en todos los sitios. La teoría es esa. A ver, la directiva comunitaria, que repito, es de finales del 17, o sea, no por nada, sino porque esto estaba previsto desde hace mucho tiempo, se tenía que haber traspuesto el 1 de enero. La pandemia pues aconsejó una moratoria que se previó para 6 meses. Esa moratoria, pues incluso pues hubo países que pidieron que se ampliara, la Comisión Europea no quiso y, bueno, pues en España se ha hecho por un decreto ley y en otros países la obligación que hay es la de que esto entre en vigor el 1 de julio. La información que circula es la de que mayoritariamente, efectivamente, los países de la Unión Europea van a cumplir con sus obligaciones y, por consiguiente, esto entrará en vigor el 1 de julio en toda Europa. Ahora bien, no creo que nadie esté en condiciones de garantizar que los 27 estados de la Unión Europea lo hagan. Si pronto cualquier país, pues sea por la pandemia o por vicisitudes políticas internas que a veces ocurren, de pronto pues se disuelve el Parlamento y hay unas elecciones en cualquier país, repito, pues eso nadie está libre de que ocurra y entonces pues quién sabe. Segunda derivada, cuestión adicional y no menos importante, es que los desarrollos electrónicos que se tengan que acometer pues vayan a estar en tiempo y forma también en todos los países de la Unión. Quiero pensar que en el caso de los países más grandes, pues sí, y de hecho esa es la información disponible. No hace tanto pues se escuchaba al responsable de todas estas cosas de la Comisión Europea, Patrice Pilet, diciendo que efectivamente estaban pendientes y que parecía que todo el mundo iba a cumplir, pero la situación pues nunca es fácil tras poner un dispositivo como estos y la situación de pandemia evidentemente no ayuda. Pero la idea que hay es eso, el 1 de julio a todo el mundo. Perdón. Por último, si quieres, hacemos la última pregunta que yo creo que es interesante. Hasta ahora
las empresas que estaban vendiendo a través de plataformas por todos conocidas, no solo en Gran Bretaña, sino en el resto de Europa, últimamente y sobre todo desde el último año, les están pidiendo que se identifiquen a efectos tributarios que tengan un número de IVA alemán, en algún caso, y por supuesto británico. El británico va a seguir igual, no hay ninguna historia, pero entendemos que a partir de 1 de julio, evidentemente, estas plataformas por las cuales el alemán se comprará la camisa fabricada en España, un camisa, pero la fabricada en España, dejará de tener sentido que nos pidan ese NIF alemán que están pidiendo en la actualidad y haremos una entrega intracomunitaria a la plataforma, que no suele ser el caso, o directamente lo haremos a través del modelo 369, con lo cual nos evitaremos el identificarnos en el resto de países en esta plataforma, ¿no? Evidentemente, la semana pasada nos estaban insistiendo en que nos teníamos que dar de alta un NIF alemán. Claro, esto a partir de 1 de julio deja de tener sentido. Evidentemente, sí. La idea que hay es, con todo esto, era, como comentaba al principio, es una idea conjunta de lucha contra el fraude, de salvaguarda de la neutralidad y de evitar la distorsión de la competencia, pero a la vez también de simplificación. Porque vender 100.000 euros en Alemania puede parecer mucho, probablemente no lo es. En cualquier caso, la posibilidad de ingresar todo ese IVA, alemán, francés, italiano, portugués o de donde sea, a través del modelo que señalabas del 369, que lo he dicho mal, en la agencia tributaria, sin tener que estar incomodándose con todas estas obligaciones en destino, pues es una posibilidad muy, muy interesante. Y eso que dices, pues por supuesto es así. Y pues, en fin, lo que no puedo garantizar, ni yo ni nadie, es que todos los países de la Unión Europea, el 1 de julio, estén aplicando todo este dispositivo perfectamente, pero bueno, seamos positivos. Quiero pensar que sí que, pues si no es el 1 de julio, de forma más o menos cercana en el tiempo, pues será cuando así se hará. Una última y acabamos ya la sesión. ¿Las ventas a distancia de mercancías realizadas de enero a junio se tienen que declarar en este nuevo régimen o únicamente se incluyen las operaciones realizadas a partir del 1 de julio? Se incluyen las operaciones realizadas a partir del 1 de julio. Lo único que ocurre es que no hay ninguna medida transitoria específica, de forma tal que si del 1 al 30 de junio se hubiese superado el umbral de 10.000 euros, pero no el umbral nacional que hubiera, por ejemplo, en Alemania, creo que son 100.000, pues a partir del 1 de julio sí que habría que tributar allí. Pero por las ventas que se hagan a partir del 1 de julio, no por las previas. Sí que es verdad que es llamativo que no haya ningún tipo de régimen transitorio. La normativa europea no lo ha previsto y esto entra en vigor el 1 de julio y punto. Entonces, pues ahí hay un tránsito que puede ser complejo. Pues Javier, muchas gracias también a la Fundación, muchas gracias a todos los asistentes. Sinceramente creo que ha sido muy aclaratorio y hemos acertado hasta con la fecha, porque que lo aprueben el martes pasado y que se publique el miércoles y nosotros estemos a menos de una semana haciendo una charla sobre este tema tan interesante que va a traer tantas dudas, pues es de agradecer. Nada, gracias a todos y Javier, te emplazo a siguientes charlas que seguro que tendremos contigo. Muchísimas gracias. Pues un placer como siempre.